Reiniciamos la meditación del catecismo. Habíamos quedado el año pasado en el capítulo que corresponde a la liturgia. Vamos entonces a partir del numeral 1113 a meditar en los sacramentos. Primeramente lo haremos en sus aspectos generales y ya después en las próximas sesiones estaremos considerando cada sacramento en particular. Como siempre lo hemos hecho, no vamos a tomar numeral por numeral exactamente, porque muchos numerales sencillamente amplían o confirman los aspectos vistos en el numeral anterior. Ya ustedes en su casa releerán los numerales y meditarán en ellos, complementando así el estudio. Entonces vamos a tomar el numeral 1113, que nos habla de ese misterio pascual de los sacramentos en la Iglesia. El numeral inicia con una frase que es clave, ¿no? Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno a dos puntos: al sacrificio eucarístico y a los sacramentos. Casi que pudiéramos decir que en esos dos puntos está centrado toda la liturgia de la Iglesia. Nosotros sabemos, ya recordamos que es la liturgia, ¿no? Es ese acto público a través del cual se glorifica al Padre en Cristo, con Cristo y por Cristo. Los sacramentos forman parte de esa esencia de la liturgia. Al estudiar los sacramentos vamos a mirar los sacramentos desde Cristo, los sacramentos desde la Iglesia, los sacramentos en el ámbito de la fe, desde el aspecto de la salvación y la vida eterna. Vamos a estudiar cada uno de estos puntos separadamente, así como los presenta el catecismo. Vamos a mirar los sacramentos como ese fruto de Cristo. Los sacramentos salen de Cristo, brotan de Cristo. Así lo explican los numerales 1114 a 1116. Este DS que está en el numeral 1114 es ese documento que resume todas las conclusiones y decisiones que se han tomado en la Iglesia en todos los concilios, la definición de los dogmas, esos estudios fundamentales sobre la verdad de la Iglesia y sus conclusiones están contenidas en ese documento. En ese documento dice, miren qué importante: adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al sentimiento unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Esa declaración es bien importante. Los sacramentos expresan o hacen visible lo invisible. Todos los misterios de Cristo, todo lo que Él vivió, se pueden considerar como fundamento de los sacramentos, porque tan pronto Cristo instituye la Iglesia a través de Pentecostés, todo lo que en la Iglesia se da a través de signos, que son los sacramentos, están expresando esos misterios de la vida de Cristo, todos. Casi que pudiéramos decir que cada sacramento corresponde a un misterio específico de la vida de Cristo. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el orden sacerdotal, todos están apoyados en la vida de Cristo, en los misterios vividos por Cristo en su encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección. Por eso dice el numeral 1115 que los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de la Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Se hizo misterio porque ya no es asequible a los sentidos. La última cena, donde Él se hace comida y se hace bebida, se reproduce en la misa, pero no lo vemos. Lo hace de una manera misteriosa. Igual, lo que se produjo en el Calvario, porque en el Calvario Cristo recapitula toda su vida y se ofrece al Padre, y en Él está toda la humanidad, porque Él cargó sobre sí toda la vida de cada uno de nosotros. Así que en el Calvario, en la cruz, estábamos todos. Y Cristo, llevando en su cuerpo toda la humanidad, se ofrece al Padre. Ese misterio del Calvario se reproduce en la Eucaristía, en la misa, y en cada sagrario se está dando nuevamente. Y así, cada sacramento expresa y nos da eso que Cristo ganó para nosotros cuando vivió eso. Los sacramentos son fuerza que brotan del cuerpo de Cristo. Y esta es frase así de cortica, pero hay que meditarla, porque decir que los sacramentos son esa fuerza que brota del cuerpo de Cristo
es sentir nosotros, cuando nos acercamos a cada sacramento, beber de la herida del costado de Cristo. Estamos bebiendo de esa fuente, porque de ahí brotaron, de su costado. De ahí mana toda la fuerza para la iglesia, de Él, porque la iglesia es ese cuerpo místico de Cristo. Por eso en la iglesia están todos los sacramentos. Los sacramentos no los podemos encontrar fuera de la iglesia. Decir fuera de la iglesia es decir fuera de Cristo. También los sacramentos son acción del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. La iglesia es ese cuerpo, ¿no? Con Cristo a la cabeza. En todo cuerpo, para que ese cuerpo sea vivo, tiene que ser todo cuerpo vivo tiene un alma, porque el alma es lo que anima al cuerpo. Esa alma del cuerpo místico de Cristo es el Espíritu Santo. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Por eso se dice una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Porque nosotros somos miembros de ese cuerpo. Una es el alma que da vida a todo ese cuerpo, que nos vivifica a nosotros, porque esa alma de la iglesia es el Espíritu Santo. También los sacramentos son obra maestra de Dios en la nueva y eterna alianza. Sí, porque en cada acto de Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo. Ese cuerpo de Cristo siempre es vivo y vivificante. Vivificante en cuanto que produce vida. El dolor, cuando uno medita esa frase, que el que come mi carne y bebe mi sangre indignamente, come y bebe su propia condenación, es decir, come y bebe su muerte eterna, es dolorosa, porque tú pensar que lo que está llamado a producir vida, y en el caso de la Eucaristía no solo produce vida, sino que es la vida misma, porque es Cristo mismo, y tú comes al que es la vida, pero te produce la muerte, porque precisamente, ¿por qué produce la muerte? Porque no amas la vida, porque no tienes vida. Entonces el que comulga indignamente no está vivo, está muerto. Entonces lo que hace es aumentar esa muerte eterna, acrecentarla, consolidarla, algo muy doloroso. Entonces, en estos 3 numerales hay algo muy claro: los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Luego son de origen divino. En su esencia, la iglesia no puede modificar, ni cambiarlos, ni hacerlos desaparecer, como quiere la gente, que el sacramento del matrimonio ya no. Entonces no es que la iglesia está atrasada, no es que la iglesia sea terca, no es que la iglesia no quiera cambiar, no, es que es Dios, su origen es Dios y punto. Ahí no hay más nada que hacer. Ahora vamos a mirar los sacramentos desde la iglesia. Los sacramentos son de la iglesia. ¿Por qué son de la iglesia? Porque existen por la iglesia. Porque la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, es el sacramento a través del cual Cristo actúa, donde nosotros vamos a percibir las acciones de Cristo, la continuación de su pasión, su misma resurrección. ¿Dónde continúa Cristo eso? En su iglesia, en sus miembros, porque en cada uno de sus miembros, que es cada bautizado, es un miembro de ese cuerpo. En cuanto que la iglesia prolonga la acción de Cristo, los sacramentos existen por la iglesia. O sea, si no estuviera ese cuerpo místico de Cristo, ¿dónde iban a estar los sacramentos? No podían existir, ¿no? Gracias a la acción del Espíritu Santo. Los sacramentos son acción del Espíritu Santo. ¿Dónde actúa el Espíritu Santo? En la iglesia. ¿Dónde va a realizar el Espíritu Santo sus acciones? En la iglesia. Por eso los sacramentos son de la iglesia, se dan por la iglesia. Fuera de la iglesia no existen. Esto nos hace entender, aun cuando después vamos a profundizarlo más, por qué un sacerdote falso no puede producir los sacramentos. Póngale usted un sacerdote que haya sido suspendido por el obispo, un caso que conocí hace poco. Viene un obispo de Estados Unidos que no tiene la sucesión apostólica, o sea, no fue consagrado por un legítimo obispo, pero él se hace obispo y ordena a este sacerdote y celebra la misa perfecto y conoce todos los ritos de los sacramentos y los realiza de una manera perfecta, con fervor, con unción, pero no se produce. Así bautice, así confiese, no hay el perdón, así celebre una misa, no se da el sacrificio eucarístico. ¿Por qué? Porque no está dentro
de la iglesia, es de sacerdote. Y su ordenación no viene de la sucesión apostólica legítima. Entonces todo lo que él haga no tiene efecto. Por eso los sacramentos existen por la iglesia, que es ese cuerpo de Cristo legítimamente constituido. Y existen para la iglesia. ¿Por qué? Porque es a través de los sacramentos que entramos a formar parte de la iglesia. Si tú no te bautizas, no entras a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Eso es así. Entonces el que no está bautizado no forma parte del cuerpo místico de Cristo. Y entonces se dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Sí, porque si tú dices que fuera de la iglesia no hay salvación, estás diciendo que fuera de Cristo no hay salvación. Entonces todos aquellos que no están bautizados y se mueren, ahí entra la parte del misterio de la misericordia de Dios. Queriendo Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, los que no por voluntad propia, sino porque las circunstancias no se lo permitieron, no conocieron a Cristo, Dios en ese momento de la muerte, estemos seguros que de alguna manera se les revelará, ¿no? O sea, Dios en su misericordia tendrá modos para entrar esos hijos o darles la oportunidad de entrar a su cuerpo para salvarlos, porque fuera de Cristo no nos salvamos. Esos son los misterios que no conocemos, pero que en la eternidad Dios nos mostrará y veremos el inmenso amor y la inmensa misericordia de Dios para con los hindúes, los musulmanes, toda esa gente que vivió sinceramente lo que conoció, pero que no conocieron a Cristo no por culpa propia ni por rechazo voluntario, sino sencillamente porque no tuvieron la oportunidad. Porque si nosotros, que somos malos y egoístas, no vamos a condenar, ¿verdad? No condenaríamos a alguien que no conoció a Cristo porque nunca se lo predicaron. ¿Lo condenaríamos? No. Ahora Dios, cuya justicia es perfecta, infinita, supera toda justicia, cuanto más, ¿verdad? Lo hará Él. Esa es la parte en la que nosotros tenemos que confiar. Vamos a leer el numeral 1396, hablando de la unidad del cuerpo místico de Cristo. Dice, la Eucaristía hace la iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo une a todos los fieles en un solo cuerpo, la iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la iglesia realizada ya por el bautismo. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. Y esta realidad tenemos que vivirla, no solo conocerla intelectualmente, sino vivirla. En los volúmenes de Luisa hay un acto que ella realiza cuando comulga, y es que ese Jesús que ella comulga empieza a darlo, se lo da a toda la humanidad, se lo da a toda la creación, se lo da a los ángeles, se lo da a todos los santos. ¿Por qué lo hace? En razón de esta unidad. Porque si todos formamos un solo cuerpo, todos, cada uno tiene una partecita en ese cuerpo. ¿Qué te pasa a ti cuando te comes cualquier alimento? Se distribuye en todos. Todo el cuerpo recibe los efectos de ese alimento, ¿sí o no? Claro, todo el cuerpo. Eso pasa cuando se comulga. Todo el cuerpo de Cristo recibe los efectos de lo que un miembro está viviendo. Y esto nos tiene a nosotros que hacer entender también la responsabilidad que tenemos frente al mal. Todo pecado, todo mal que hagamos, así nadie lo conozca, está produciendo efectos en todo el cuerpo místico de Cristo, en razón de esta unidad y toda la creación, porque es una unidad la que formamos con todo. Continuamos entonces con el numeral 1119. Formando con Cristo como una única persona mística, una única persona. La Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada. Y esto lo hace al bautismo y a la confirmación, que nos hace sacerdotes, nos participa del sacerdocio de Cristo. Entonces, el bautismo y la confirmación nos dan la capacidad de participar y celebrar la liturgia. Ya podemos unir, como estamos unidos a Cristo, podemos ofrecernos con Cristo al Padre, lo que un no bautizado no puede hacer. Por eso, en los comienzos de la iglesia, ¿cómo era la liturgia? Los catecúmenos, los que aún no habían sido bautizados, solo participaban de la liturgia de la palabra.
en la liturgia de la Eucaristía no participaban, porque no estaban aptos, todavía no habían entrado a participar de ese sacerdocio de Cristo, de ese ser víctima para ofrecernos con Cristo, de ese ser altar para dejar que Cristo se ofrezca en nosotros. Ahí vamos entendiendo la gran importancia del bautismo. También en la iglesia está el orden sacerdotal que instituye hombres que continúen en la tierra la misión de los apóstoles a través de las acciones sacramentales, de la predicación. Este sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal, porque ¿para qué se ordenan los sacerdotes? Para el servicio del pueblo. Un sacerdote es un servidor. ¿Cuál es el oficio del sacerdote? Proporcionar el bautismo, ¿sí?, la Eucaristía, la confirmación, todo está al servicio del pueblo de Dios. Eso es un sacerdote. Entonces, el orden sacerdotal se instituye para servir al sacerdocio bautismal. Para eso es. Garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la iglesia. Garantiza que sea Cristo el que actúe. Si no hay el orden sacerdotal, no actúa Cristo. Entonces los sacerdotes que son suspendidos, y esto para que vayamos teniendo claridad, se ordena un sacerdote. Ordenarlo, en la ordenación recibe el poder de actuar en nombre de Cristo y de que Cristo actúe en él. De manera que cuando él confiesa, no es él, sino Cristo quien confiesa y da el perdón en él, porque ya Cristo lo establece así en esa persona. Si por mal comportamiento, desobediencias, siempre es por esas causas. Un sacerdote es suspendido porque no se considera apto. Cuando un sacerdote, un obispo lo suspende, es porque por su comportamiento no es apto para continuar ejerciendo, por su desobediencia, por lo que sea, lo suspende. Eso nosotros tenemos que entenderlo. Suspenderlo es quitarle el permiso para ejercer como sacerdote. No puede celebrar, no puede confesar, no puede realizar nada que corresponda a su ministerio sacerdotal. Si él desobedeciendo lo hace, entonces lo que él haga es acción de Cristo, sí, porque el orden sacerdotal imprime un carácter indeleble. Ya Dios no lo retira. Sigue siendo sacerdote hasta el infierno si se condena, pero es sacerdote, no se le quita nunca ese sello. Y Cristo actúa a través de él, pero no está haciendo algo que agrade a Dios. Y es terrible. O sea, con el mismo poder que Dios le da, está ofendiendo al mismo Dios. Por eso es que los católicos tenemos que tener muy claro y saber que si un sacerdote está suspendido, no acudir. Deben tener la dispensa del Santo Padre. No pierden su dignidad sacerdotal ni su carácter sacerdotal. Por eso, en casos dijéramos, de muerte, de urgentes, de guerra, de un accidente, ellos pueden ejercer y es válido. Porque no hay otro sacerdote, no hay quien más, lo deben hacer, es que lo deben hacer y es válido. Pero habiendo otros sacerdotes y dónde más acudir, no debemos acudir. Si uno no lo sabe, no es culpable. Dios, como conoce tu corazón y el desconocimiento de eso, Dios sabe cómo actúa contigo. Pero si tú te confesaste hoy y en 2 días sabes que ese sacerdote era falso, debes ir a confesarte. Ya no puedes decir, yo no sabía, no. Ya tuviste y supiste a tiempo. Tienes que renovar el sacramento. Eso tienen cositas que son buenas tenerlas claras. Bueno, ya sabemos que los sacramentos bautismo, confirmación y orden sacerdotal imprimen un carácter o un sello indeleble. O sea, por eso no hay que recibirlo 2 veces, una sola vez es suficiente. Dice el numeral 1121, esta configuración con Cristo y con la Iglesia realizada por el Espíritu es indeleble. Miren qué interesante, configuración con Cristo. El sacramento del bautismo, de la confirmación y el orden sacerdotal, por los cuales el cristiano participa del sacerdocio de Cristo, configuran con Cristo y con la Iglesia. Y esa configuración la realiza el Espíritu Santo y es indeleble. ¿Qué es configurarnos? ¿Qué significa que nos configura con Cristo? Nos da la figura de Cristo, nos hace otros Cristos. Por eso el dolor del Espíritu Santo cuando se reciben esos sacramentos sin las disposiciones, porque es como si tú estuvieras acuñando una imagen respetable, venerable,
santísima, divina, en un pedazo de cemento que todos van a pisar después. Y uno debiera decir, ¿verdad? Pero Dios no lo debiera hacer. Pero así es Dios. Cuando establece una cosa, su fidelidad no se retrae, se deja. Es doloroso, es pisotear algo divino. Y poco se piensa ahorita en eso cuando se reciben los sacramentos tan indignamente. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, promesa y garantía de la protección divina, como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. ¿Por qué la vocación al culto divino? Cuando se nos da el bautismo, cuando Dios permitió que naciéramos en una familia católica, que nuestros padres nos dieran el bautismo tan fácilmente, nos está haciendo un llamado a participar en el culto divino. ¿Qué significa eso? Como ya nos incorpora en Cristo, ¿quién realiza el culto? Solo hay uno que realiza el culto. Solo hay un liturgo. ¿Quién es? Cristo. El único que puede rendir culto perfecto al Padre. Nadie más. Entonces, estos sacramentos nos llaman por nuestra incorporación a Cristo y nos dan la capacidad de con Cristo ofrecer al Padre el sacrificio perfecto de alabanza, de gloria, de adoración, de acción de gracias. Fuera de Cristo no se puede. Por esto estos sacramentos no pueden ser reiterados. Los sacramentos en relación con la fe. ¿Por qué se le llaman sacramentos de la fe? Por dos razones muy importantes. Porque primero, todo sacramento tiene que ser preparado por la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol, ¿cómo van a ser bautizados si no creen? Pero ¿cómo van a creer si no conocen? Pero ¿cómo van a conocer si no hay quien les predique? Es una cadena. Todo sacramento tiene que ser un fruto de la fe. Lo recibe el que cree. No lo dijo Jesús, id y bautizad. A todo el que crea, bautizadlo, ¿no? Lo dice creo que en Lucas, id por todo el mundo y anunciad el evangelio. A los que creyeren, bautizadlos, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces son sacramentos de la fe, porque primero requieren el anuncio de la palabra. Y ese anuncio de la palabra es el que suscita la fe, porque la fe es el consentimiento a esa palabra que es anunciada. De ahí la catequesis presacramental. Cuando ya la persona sabe qué significa el sacramento, qué es lo que se va a producir en él, todo lo que Dios le regala en el sacramento, dice, sí quiero bautizarme, quiero hacer la primera comunión, sí quiero ir al matrimonio sacramento, como lo instituyó Dios. Entonces ya en ese quiero da una respuesta al conocimiento que ha tenido de la palabra. Léelo, dígame el favor. Bueno, ya. Por eso vamos leyendo adelante que dice, el pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo. Necesita la predicación de la palabra. Necesita para el ministerio de los sacramentos. Son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. ¿Cuánto se falta a Dios y a la Iglesia cuando se reciben los sacramentos sin la debida preparación? Sin este anuncio de la palabra. ¿Mateo qué? ¿Lo tienes, Judith? Y puedes enseñar a toda la gente bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres. Primera razón de ser de los sacramentos. Otra verdad poco anunciada. Están ordenados a la santificación de los hombres. Para eso es el bautismo, para la santificación. Para eso es la confirmación, para la santificación. Para eso se hace la primera comunión y se continúa hasta la última, para santificarnos. No debe haber preparación de los sacramentos en la que no se hable de la santidad. ¿Para qué es el matrimonio? Para la santificación en pareja, para caminar juntos a la santidad. Por eso, si no hay esa disposición, ¿por qué la pareja no se dispone a ser santos juntos, a caminar junto a la santidad? ¿Quién anuncia en un curso matrimonial eso? ¿Quién? El psicólogo, entonces cómo dialogar en pareja, va el economista, cómo hacer el presupuesto familiar, va el abogado, cuáles son las leyes que rigen la familia. ¿Y quién le enseña a la pareja que la razón de ser para recibir ese sacramento es la santificación de ellos dos y de sus hijos? Eso no se enseña. Entonces no se lleva la verdadera disposición el sacramento. Otra razón de ser, que es consecuencia a la santificación y a la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, porque en la medida en que cada miembro se va santificando, va
haciendo más real, más concreta, más palpable esa configuración suya con Cristo, el cuerpo místico, todo que es la iglesia, igual va mostrando cada vez una mayor santidad. Pero si cada miembro en particular de ese cuerpo no vive este ideal de santidad al que es llamado por cada sacramento, ¿qué se espera de la iglesia? ¿Por qué está la iglesia como está? Ese es el dolor. Pero fíjense dónde tiene su origen. Todo viene en el desconocimiento, ¿verdad? Porque no se ha dado el anuncio como es. Sin embargo, el Concilio Vaticano II quiso recuperar esto y impuso, puede decir así, en la iglesia los cursillos presacramentales, de manera que no se diera ningún sacramento sin la debida preparación. Pero cuando hablo de la iglesia, hablo de todos los católicos. Somos tan desobedientes y tan facilistas, tomamos tan poco en serio las cosas de Dios, que ¿qué se ha hecho? Si acaso una hora, en algunas partes solo media hora, una medio charlita y ya. A ver, los padrinos y padres de familia, entonces los que asistan, si no asisten no importa, media hora antes del bautismo, la charla de preparación y el bautismo. ¿Qué fruto va a dar eso? ¿Qué respuesta de fe si no se ha anunciado? Ve todos los efectos de nuestra poca obediencia. Por eso la edificación del cuerpo de la iglesia, qué dolor, cómo está la iglesia, culpa de nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Decir cómo está la iglesia, decir cómo está mi cuerpo, que yo soy parte de ese cuerpo. ¿Cómo estoy yo? Criticar la iglesia es criticarme a mí mismo, porque yo formo parte de ella. Así como digo, mira cómo tengo hinchado el pie, o cómo está ese dedo, o cómo está... Igual estás mirando tu propio cuerpo y el estado en que está. Por eso los sacramentos no solo suponen la fe, sino que la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Sabemos todos que la fe de la iglesia es anterior a la fe de cada uno de nosotros. Porque ¿por qué nosotros recibimos la fe? ¿Quién nos da la fe? Dios, pero nos lo da por medio de ¿quién? De la iglesia. A través de los sacramentos recibimos la fe. El bautismo nos da la fe, pero es en la iglesia. La iglesia es el depósito de la fe. Por eso cuando la iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. Por eso se dice que la ley de la oración es la ley de la fe. La iglesia cree como ora, porque es una expresión de fe. ¿Sí? La oración es una expresión de fe. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Pero ¿cómo vas a hablar tú con Dios si no crees en Él? Si no lo sientes vivo, si no lo sientes cercano. Y el numeral 1125, importantísimo. Ningún rito sacramental, ninguno, puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Por eso hay que entender en su esencia qué es la liturgia. Si no la entendemos, entonces, por eso la ignorancia es atrevida, ¿no? Que la iglesia no se moderniza, entonces quieren que modernicen los sacramentos. No estamos, como dicen, ni tibios, pues, frente a la verdad. Todo eso es fruto de la ignorancia. Ni siquiera sabemos qué son. Por eso tenemos que estar atentos, porque a veces somos muy amigos de las innovaciones. No, es que ese padre es muy moderno. No. Cuando ya nosotros conozcamos lo exclusivo de cada sacramento, lo establecido por la Iglesia, tenemos que estar muy atentos a la fidelidad de los sacerdotes con razón a cada sacramento, para seguir a quien es fiel. Ese es nuestro deber, seguir a quien es fiel, a lo que Cristo ha determinado a través de su iglesia, y al que no es fiel, respetarlo, orar por él, pero no apoyarlo, porque no debe ser así. Ahí es donde nosotros empezamos a vivir la obediencia de nuestra fe en la iglesia. Si no, todo esto lo estudiamos, pero ahí se queda, ¿no? Ahí se queda en un mero conocimiento intelectual. El numeral 1205 dice, en la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existe una parte inmutable, o sea, lo inmutable es lo que no tiene cambio, por ser de institución divina, de la que la iglesia es guardiana. Lo único que la iglesia hace es proteger, defender y mantener. Y a veces incluso
el deber de adaptar a las culturas de los pueblos recientemente evangelizados. Lo que modifica es lo accidental, pero lo sustancial tiene que permanecer. En el volumen 2, en el capítulo 34, Jesús prepara a Luisa a recibir la comunión. Es muy interesante porque esto nos hace como entender más profundamente lo sagrado del misterio sacramental y vivirlo, porque todo lo que Jesús hace con sus santos es para todos nosotros, porque con sus actos nos está hablando. Por eso Jesús hace que esto se conozca. Y es el mismo Jesús a través del Espíritu Santo que hace que la iglesia lo conozca, lo revise y lo apruebe. Porque es un legado, es un regalo de Cristo para nosotros. A través de eso nos va enseñando cosas. ¿Qué enseñó? Dice ella. Bueno, debiendo hacer la comunión, estaba rogando al buen Jesús que viniese él mismo a prepararme. Ella le estaba pidiendo a Jesús que él mismo la preparara para la comunión, antes de que llegara el confesor para celebrar la Santa Misa. Dice, en la primera mirada, Jesús llega, ¿no? Dice, en la primera mirada he rogado a Jesús que me purificase, y así me parecía que se desprendía de mi alma todo lo que la ensombrecía. En la segunda mirada le rogué que me iluminase, pues ¿de qué sirve a una piedra preciosa ser pura si no está brillante para atraer las miradas de quienes la contemplan? La mirarán sí, pero con ojos indiferentes. Tanto más yo, que no solo debía ser mirada, sino identificada con mi dulce Jesús. Tenía necesidad de aquella luz que no solo hacía resplandeciente mi alma, sino que me hacía comprender la acción grande que estaba por efectuar. Por eso no me bastaba ser purificada, sino además iluminada. Pues Jesús en aquella mirada parecía que me penetraba como la luz del sol penetra en el cristal. Después viendo que Jesús seguía mirándome, le dije, amantísimo Jesús, ya que te has dignado purificarme primero y después iluminarme, dígnate ahora santificarme. Tanto más que debiendo recibirte a ti, que eres el santo de los santos, no es justo que yo sea tan distinta de ti. Comprendía ella el altísimo misterio de recibir a un Dios en su cuerpo y en su alma. Y en la comprensión de eso la hace disponerse de esta manera. Ni siquiera ella se sentía capaz de ella misma prepararse, ¿no? Que Jesús mismo la preparara, la purificara, la embelleciera y la santificara, para que cuando Él llegara encontrara una morada digna de Él. Así es como nosotros debemos prepararnos y preparar, cuando nos toque preparar niños o personas a la comunión, hacerles vivir eso. Pasamos a los sacramentos de la salvación. Los sacramentos también son llamados sacramentos de salvación. ¿Por qué? Porque los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él es quien confirma, Él es el que concede el perdón. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Lo que se somete a su poder. Eso es lo que Él transforma. Lo que no sometemos a su poder no lo transforma. ¿Por qué sacramentos no producen la gracia que significan? Ay, mucha gente se casa y a los 3 meses está separada. Entonces, ¿para qué el sacramento del matrimonio? Dicen muchos. ¿Para qué se van a casar? Mira, yo conozco muchos que se casaron y mira, ahí están separados. Pusieron bajo el poder del Espíritu Santo toda su vida, las sometieron al poder del Espíritu Santo, no. Su mente estaba en todo menos en eso, su corazón estaba en todo menos en eso. Entonces, las gracias de ese sacramento no las recibieron. ¿Por qué? Porque no había la disposición. Así en cada sacramento. Los sacramentos obran ex opere operato, según las palabras mismas del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada. Es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios.
no actúa. No es porque el sacerdote es santo, entonces según la santidad del sacerdote es la fuerza del perdón. Según la santidad del sacerdote se transustancia o no la hostia, ¿no? Lo dice muy claro el catecismo, no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da, ni en virtud de la justicia del hombre que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen de las disposiciones del que los recibe. Y recuerdo ahora algo importante que meditábamos cuando estudiamos la liturgia, que nos dice que la acción de la liturgia, le voy a recordar el numeral 1098. La gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las otras gracias ofrecidas en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir. 1098. Adhesión a la voluntad del Padre. Porque es que esto es una sola cosa. Si tú crees, tu corazón cambia. Ibas por aquí, ya quieres ir por allá. Pero ese ir por allá necesariamente te lleva a adherirte a lo que Dios quiere. Una persona no puede decir que está convertida, que ama a Dios si no obedece a Dios. La palabra de Dios lo dice. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, no es que yo amo mucho a Dios, pero no, mire, eso de ir a misa no me gusta. Es un mandamiento. Eres un mentiroso. Clarito lo dice San Juan, es un mentiroso, no puede decir que ama a Dios. La Iglesia afirma que los sacramentos son necesarios para la salvación, necesarios. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Eso se ha olvidado hoy tremendamente. Hay gente que se siente bien porque va a misa, pero no comulga, nunca se confiesa. Son necesarios para la salvación. Por eso el mejor servicio que se le puede dar a los enfermos es ayudarles a entrar en la vida de la gracia y a fortalecerse con los sacramentos. Porque muchas veces nos ocupamos, y esto los católicos tenemos que cuidarlo mucho, solo de lo social, ¿no? Una visita, unas frutas, lo social, los cumplidos sociales, pero lo más importante es Cristo, es la vida de Cristo, es la vida de la gracia. Es lo primero que debemos preocuparnos, porque su enfermedad, pues si se cura bien, si no se cura va a permanecer enfermo, más necesita la fuerza de Dios, y si se muere, pues que vaya en paz con Dios. El Espíritu cura, transforma a los que reciben conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto propio de cada sacramento es la conformación y transformación en aquel que se recibe. Cada sacramento con su fin propio. El sacramento de la penitencia, con la sangre de Cristo y su perdón, nos limpia de todo aquello que afea la imagen de Cristo en nosotros. Entonces ya sí podemos comulgar para que ese comer a Cristo nos vaya transformando en Él. Pero todo sacramento tiene ese único fin, la conformarnos con el Hijo de Dios, porque lo propio de cada católico es llegar a ser otro Cristo en la tierra. Y el fin de los sacramentos es ese, la gloria de Dios. Pero para llegar a la gloria de Dios tenemos que ser configurados con Cristo. No le podemos dar gloria a Dios si no estamos transformados en su Hijo. Esa es la verdadera salvación, esa. ¿Por qué? El que se salva llega al cielo, pero es que al cielo no entra nadie que no esté transformado en Jesús. De manera que la verdadera salvación es la transformación en Cristo. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica. ¿Qué es deificar? Hacernos dioses a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador. Esa unión vital es unión de vidas, para que no hayan dos vidas, sino una. Nos unifica con la vida del Hijo, que es vida divina. Es una expresión que es muy lógica. Es que yo soy humano. No, a ti te regalaron una vida divina en el bautismo. Y la vida que tú tienes que llevar es la vida divina. Y no dice el apóstol que somos ciudadanos del cielo. ¿Y cuál es la vida que se vive en el cielo? La divina. Nosotros no estamos llamados a vivir una vida humana, sino una vida divina. Porque lo otro es como
un comodín para justificar mi poco esfuerzo por vivir la vida que Dios me dio, la vida divina. Por eso el Espíritu cura y transforma a los que reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. Y ese mismo Espíritu de adopción deifica. Entonces, yo creo que ya tenemos que ir empezando a cambiar de mentalidad. Estamos llamados a ser dioses porque nos toca vivir una vida divina, la vida del Hijo, del verdadero Hijo de Dios. Y los sacramentos también se llaman de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la Iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Él venga y hasta que Dios sea todo en todos. Volvemos al cuerpo místico de Cristo. Ese cuerpo místico de Cristo tiene que ir adquiriendo la belleza de Dios en cada miembro. De manera que si miran la uña, se vea la belleza de Cristo en esa uña. Si miran un dedo, se vea la belleza de Cristo en ese dedo. Cada parte del cuerpo tiene que ser ya totalmente deificado, divinizado, para que Dios sea todo en todos. No se vea el hombre, se vea Dios. Por eso es tan interesante estos signos que Dios nos está dando. Miren, primero, los misterios luminosos o de luz. Y el último es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? ¿En qué consiste el misterio de la Eucaristía? Un Dios velado. La vida de Dios aquí en la tierra, pero velada por los accidentes. Está velado, pero es Dios. Ese misterio de la Eucaristía expresa lo que tenemos que llegar a ser, hacia donde la Iglesia camina. Luego, pone el año del Rosario para meditar los misterios de Cristo desde los ojos de María y desde el corazón, con los ojos de María y desde su corazón. Y posterior a ese año del Rosario, el año de la Eucaristía. ¿Para qué? Nos está diciendo a gritos, eso es lo que tenemos que hacer, esto, que nuestra humanidad sea sencillamente un velo que cubra la vida de Jesús. No más. Perder nuestra vida para que la vida de Él sea la que se viva en nosotros. Que nuestra vida se pierda en la vida de Cristo para dejarlo a Él vivir plenamente. Eso es lo que es la deificación o la divinización. Eso es lo que se llama hacer Eucaristías vivas. Hacia allá es que tenemos que caminar. Para que Dios sea todo en todos. Dice la primera carta de los Corintios 16:22, ¿sí? Ese gemido del Espíritu en la iglesia, Maranatá, ven Señor Jesús. Y lo dice Lucas 22:15 y 16, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. ¿Cuál será el cumplimiento? Jesús nos da un sacramento, pero ese sacramento tiene que hallar su cumplimiento en el reino de Dios. Ya algunos santos nos empezaron a clarificar eso, por lo menos Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, lo dice en su manual autobiográfico, Cristo no vino para quedarse en la hostia. Cristo se transforma en la hostia para vivir en nosotros. Palabras de una doctora de la Iglesia. El fin de la Eucaristía no es quedarse en la hostia. Por eso a nosotros no nos debe complacer un año eucarístico solo quedándome yo a adorar a Jesús en la custodia. Sí, eso es bueno, pero no es ese el fin. Ese es un medio. Comulgar es un medio. ¿Para qué comulgo? Para transformarme en Él. Entonces es ir ya entendiendo el verdadero sentido de la Eucaristía, que es el centro de toda la liturgia. Porque la verdadera liturgia, ¿cuál es? Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdadera liturgia? ¿O es la liturgia de la Iglesia? ¿A dónde tiene que conducir? A que cada acto nuestro sea un acto litúrgico. A nuestro sacerdocio bautismal ejercerlo permanentemente, siendo verdaderos altares en los cuales Cristo se ofrezca en nosotros al Padre a través de cada acto nuestro. Esa es la liturgia que tiene que perpetuarse en nosotros. Ahí se dará su cumplimiento en el reino de Dios, esa Pascua. En los sacramentos de Cristo la Iglesia recibe ya las arras de su herencia, lo que se nos va a dar, un signo de lo que Él quiere darnos. Participa ya en la vida eterna, aunque aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Bueno, el numeral 1134 sintetiza lo que veníamos diciendo, que el fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Por una parte, es fruto para todo fiel, la vida para Dios en Cristo Jesús. ¿Ve? La vida para Dios en Cristo Jesús. Por otra parte, es para la Iglesia crecimiento en la caridad y en su misión de testimonio.
De ahí la importancia de estimular esa disposición a través de la catequesis presacramental en la que la Iglesia tanto insiste. Ojalá cada uno de nosotros nos comprometamos a ayudar a los demás que comprendan la necesidad de esta catequesis presacramental. Dejamos aquí y volvemos en la próxima sesión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.